y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Rey de los Medos, que por cierto era su tío, porque estaban emparentadas las dos naciones, planearon cómo tomar la ciudad de Babilonia. Decía yo que Nabucodonosor la había fortalecido de una manera increíble. Miren, el muro de Babilonia, nomás para que se den una idea, rodeaba toda la ciudad de Babilonia y era tan ancho y macizo el muro, macizo, que arriba del muro, alrededor de la ciudad, se corrían las carreras de caballos y de carros tirados a caballos, carros militares. Y se decía que podían 50 carros correr uno al lado del otro, en la periferia del muro, a lo ancho, corriendo carreras. Así era de ancho el muro. Imagínense. Y de alto, pues tenía más de 50 metros. Es decir, un edificio de 5 pisos de hoy en día de alto. O más, ¿no? ¿Qué? Si un edificio si calculamos cada piso a 2 metros, pues 10 pisos serían 20 metros. Y este edificio tenía 50 metros de alto. O sea, un edificio como un rascacielos de alto era el muro de Babilonia alrededor. Tenía puertas inexpugnables hechas de hierro macizo. Bueno, no les voy a contar, pero la ciudad era considerada invencible. Tanto así que el ejército de los medos y persas tenía sitiada la ciudad y los que estaban dentro, en lugar de prepararse para el ataque que podía venir porque ya la tenían sitiada la ciudad, estaban haciendo fiesta. Ustedes conocen lo que pasó. El rey Belsasar, festeando dentro de la ciudad, ni le importaba que afuera estaban los enemigos, porque se sentían tan seguros dentro de la ciudad. Después de varias semanas de tener sitiada la ciudad, nadie podía entrar ni salir. Si alguien salía, lo mataban los persas. Y entrar, pues nadie podía entrar, porque los babilonios, pues no abrían las puertas. Un día, algo rarísimo sucedió, fuera de lo común. No se puede explicar. Por una de las puertas menores, no de las puertas principales, sino una puerta pequeñita que estaba dentro del palacio del rey. Esa puerta era una puerta secreta. Por si alguna vez la ciudad era tomada, aunque pensaban que no podía ser tomada, que el rey pudiera escapar sin ser visto. Y por esa puerta secreta salió una pequeña compañía de hombres. Eran 3 o 4. Ni los babilonios se dieron cuenta, ni los medo-persas se dieron cuenta hasta que la compañía avanzó fuera del muro. Al frente de esa compañía iba un hombre mayor. Ya saben quién, Daniel. El viejecito de 88 años de edad, casi los 90 años, con pelo blanco. Y llevaba debajo de sus
brazos rollos de cuero. En aquella época se escribía en cueros de animales. Los rollos se miraban que eran muy antiguos y él llevaba los rollos debajo de su brazo. Avanzó. Le hicieron frente los soldados del ejército persa. Pero de alguna manera, ese hombre, por el respeto que infundía su personalidad, por su edad quizás, o por lo que les dijo, convenció a los guardias, lo tomaron prisionero a él y a los 3 o 4 que venían con él. Los llevaron a la sede donde estaba el rey Ciro, para ver qué hacían con estos escapados de Babilonia. No voy a dar todos los detalles, pero finalmente Daniel pidió una audiencia con el famoso rey Ciro el persa. Recuerden que Daniel había trabajado por muchos años como primer ministro de la nación babilónica en la corte del rey. Y estos eran los enemigos. Cuando Daniel se presentó ante el rey Ciro, le contó su historia. Le contó cómo jovencito había sido tomado prisionero de su nación. Cómo la ciudad de Jerusalén había sido destruida y él había sido traído a Babilonia. Y le dijo: yo no soy babilónico, soy judío de la nación de Israel, pero traigo un mensaje para ti, oh rey Ciro, que es del Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios supremo, porque Ciro tenía sus dioses y los babilonios tenían sus dioses. Pero Daniel le dijo: el Dios supremo, el Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero, tiene un mensaje para ti. Oh rey Ciro, el Dios del cielo te escogió a ti para que seas el próximo monarca mundial. Ciro se sorprendió. Por supuesto que sus aspiraciones eran llegar a ser el rey del mundo, como lo era hasta ese momento el rey de Babilonia. Eso lo halagó. Pero cuando Daniel le dijo: y esto no es porque tú seas más grande o más poderoso o mejor que los demás, sino porque el Dios del cielo te ha escogido para un propósito muy especial. Y entonces desenroscó delante del rey Ciro. Estaba en una carpa el rey Ciro, estaban acampando con el ejército. Y en la carpa abrió Daniel y puso sobre la alfombra donde estaba el rey sentado. Extendió el rollo escrito sobre cueros de animales que él había traído desde Jerusalén 70 años antes, cuando él había sido deportado. Y para sorpresa de Ciro, le dijo: mira, oh rey, lo que tengo en mis manos es el rollo de un profeta judío llamado Isaías. Este profeta vivió hace más de 200 años atrás. Ya murió. Está sepultado allá en Jerusalén, en las ruinas. Pero este profeta
Dios le reveló lo que habría de venir. Yo también soy profeta del Dios del cielo, y a mí me reveló el Dios del cielo que el imperio babilónico va a ser conquistado por el imperio persa. El rey Ciro se llenó de alegría de escuchar eso que le decía Daniel. Eso es lo que él quería, conquistar Babilonia, y ahora uno que venía saliendo de Babilonia le estaba diciendo que él iba a ser triunfante en esa guerra. Pero entonces le buscó en el libro de Isaías, y ustedes lo pueden leer. Está registrado también en nuestra Biblia. Isaías, en el capítulo 44, versículo 24 en adelante. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, los que predicen el futuro, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que le dice a las profundidades secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice, versículo 28, de Ciro. ¿De quién? Ciro. De Ciro. Y entonces Daniel le dice, ven rey, ven, ponte detrás del rollo. ¿Ves tu nombre escrito aquí? ¿Tú crees que yo escribí esto? Mira el rollo. Es antiquísimo, desgastado con el tiempo. El profeta Isaías, 150 años antes que tú nacieses, te mencionó por nombre. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová, sigue diciendo el versículo 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha. Mira, Ciro, el Dios que creó el cielo y que extendió la tierra, te tiene agarrado de tu mano. Yo tomé por su mano derecha a Ciro para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Y cuáles eran las puertas que tenían delante? Las de Babilonia. Estaban ellos afuera. Pero Daniel le dice, el Dios del cielo dice que estas puertas se te van a abrir y nadie las va a poder cerrar. Yo iré delante de ti. Versículo 2.
enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazos. Las puertas de Babilonia eran de bronce macizo y los cerrojos eran de hierro. Tenía una barra de hierro que pasaba de lado a lado, barra maciza de hierro que se necesitaba 12 hombres para sacar esa barra de hierro que atravesaba de lado a lado la puerta. Pero el profeta Isaías, 150 años antes que Ciro naciese, le dijo, fíjense, yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Wow! Dios le puso nombre a Ciro 150 años antes de que él siquiera naciera. Ya Dios lo llamó por nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de mi Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay más que yo. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ciro estaba estupefacto. No podía creer. Y miraba lo que estaba escrito en el antiguo rollo de cueros de animales ya desgastado por haber sido transportado miles de kilómetros en la mano y haber sido guardado por tantos años. Y su nombre estaba escrito allí. Y el Dios del cielo le decía, yo te puse nombre. De más está decir que no solo Ciro se convenció de la veracidad del Dios de Israel, pero cumplió la profecía que Dios había hablado acerca de él. Dios lo escogió porque tú dirás a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serán reconstruidas, y las ruinas serán reedificadas. Y dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Josefo, un historiador judío, en su libro primero, titulado Las guerras de los judíos, menciona, son 2 volúmenes, así de gruesos, escritos por Josefo hace miles de años atrás. Es un libro tan antiguo como la misma Biblia, el libro de Josefo. Es un historiador. Josefo dice que cuando Ciro vio que Dios decía sobre él, los ríos hará secar, se le prendió la lamparita.
el río Éufrates pasaba por el centro de la ciudad, se metía debajo del muro que tenía unas compuertas de hierro que se bajaban con cadenas al nivel del río, y tenía unas compuertas de hierro como que fueran agujas gruesas de hierro que se levantaban dando vuelta para cerrar el paso. Las compuertas de arriba bajaban al nivel del agua y las de abajo eran como rejas, llegaban hasta las otras compuertas para que nadie se pudiera meter. El río pasaba por el medio de la ciudad y por eso no tenían problema de agua, porque siempre tenían agua suficiente para los que estaban dentro de la ciudad. Y Ciro dijo, los ríos hará secar. Y se le ocurrió al leer esto que él podía desviar el curso del río Éufrates para que las aguas del río bajaran. Él no sabía que debajo de las compuertas que estaban al ras del río había rejas que aún bajando el río no podría haber entrado. Pero desvió el curso del río y lo hizo secar, el que pasaba por en medio de Babilonia. Y aunque ustedes no lo crean, los que cuidaban las compuertas que se abrían durante el día para que entraran los barcos y se levantaban las murallas de hierro que bajaban hasta el ras del río, en el día estaban abiertas. Pero como la ciudad estaba sitiada, no entraban ni salían barcos. Las rejas que estaban debajo del nivel del agua y no se veían, habían quedado bajadas. Y cuando el nivel del Éufrates bajó, soldados del ejército de Ciro se metieron por el río, se introdujeron a la ciudad y abrieron las puertas desde adentro y tomaron la ciudad de Jerusalén. Una historia increíble, increíble. Esto está en la historia de los grandes imperios de la humanidad. Cómo los medos y persas tomaron la ciudad de Babilonia sin siquiera una batalla. Desde adentro la tomaron. Y el rey de Babilonia estaba en un banquete borracho con más de 1.200 de los principales de la nación, con sus mujeres y sus concubinas festeando porque creían que la ciudad nunca iba a ser tomada. Pueden leerlo en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Ustedes recuerdan esa noche del festín de Belsasar. Dice Daniel capítulo 5 y versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1.000 de sus príncipes y en presencia de los 1.000 bebía vino. Estaban bien borrachos. Y en medio de la fiesta apareció una mano. A bloodless hand, una mano sola que escribía en la parte de arriba, en lo encalado del palacio del banquete real. ¿Saben ustedes que en las ruinas de Babilonia, al norte de Bagdad, en Irak, se encontraron las ruinas de Babilonia y encontraron las ruinas del salón del banquete, el último banquete que tuvieron los babilonios esa noche? Todavía están las ruinas
de ese salón del banquete donde apareció la mano escribiendo en la pared. No vamos a leer la historia, pero terminando el capítulo 5, dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Aunque Ciro fue el conquistador, él le desfirió el trono a su tío, porque se habían unido las dos naciones para vencer a los babilonios, y él permitió que su tío Darío se sentara en el trono de Babilonia. Después de tomarla, no duró mucho Darío. Solamente 2 años más tarde murió, y ahora Ciro llegó a ser el rey del imperio medo-persa. Y Ciro fue el que dio el primer decreto que los cautivos podían regresar a Jerusalén. Increíble. Pero no por nada. Su nombre estaba escrito 200 años antes. 150 años antes que él naciera, Dios lo escogió para ser el que le dijera a Jerusalén será reedificada. Dije que había 3 decretos. El primero lo dio Ciro. El segundo lo dio Darío el Grande. No es el mismo Darío, el tío de Ciro, sino otro Darío que vino después. Y el tercer decreto para regresar a Jerusalén, o no ya tanto para regresar, sino para reedificar la ciudad. Y esa fecha de ese decreto es el comienzo de la profecía de los 2300 días de Daniel, capítulo 8 y versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. El comienzo de esa profecía es el decreto, el tercer decreto, el del rey persa Artajerjes, también conocido en la Biblia como el rey Asuero. Asuero. En el libro de Esdras, que está justo antes de Nehemías, encontramos ese decreto dado por el rey Artajerjes en el capítulo 7 del libro de Esdras. Dice así: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, versículo 6, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Ahora, este decreto, dice el versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel de mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, que vaya. Ahí está la tercera orden. No voy a hablar de Esdras hoy, sino de Nehemías. El decreto había sido dado, pero muchos del pueblo
no regresaron. Y este era el tercer y último decreto de reedificar a Jerusalén. Muchos habían quedado después de 70 años, y aún más, porque habían pasado ya varios años después de que se habían cumplido los 70 años de cautiverio. Muchos se habían sentido muy cómodos en lo que antes era Babilonia y ahora era parte del imperio persa. Era la tierra de su cautividad. Habían sido tratados como esclavos, habían tenido que servir como siervos. Pero con el tiempo fueron progresando. Y muchos judíos que estaban en Babilonia no quisieron volver a Jerusalén. Jerusalén era un montón de ruinas, pero allá en Babilonia, ahora bajo el imperio persa, que habían sido favorecidos, pues se habían construido buenas casas, ya no servían de siervos, ahora tenían puestos importantes en todo el imperio. Y entre esos que habían quedado y no habían regresado a Jerusalén, se encontraba Nehemías. Nehemías había sido llevado también de joven, cautivo a Babilonia. Y nos dice la mensajera del Señor en el libro Profetas y Reyes lo siguiente con respecto a Nehemías. Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba ahora un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Los judíos habían tenido la oportunidad de regresar a Jerusalén, pero la gran mayoría se quedaron, fueron pocos los que fueron. Luego vino un segundo decreto que podían regresar y construir el templo. Y otros pocos fueron, pero la gran mayoría se quedó. Y bajo ahora el rey Asuero eran más favorecidos los judíos. ¿Por qué? En primer lugar, el rey Artajerjes, o Asuero, había tomado por esposa a una de las muchachas judías, que se llamaba Adasa, hija de un tal Mardoqueo. Pero no era hija, él la había criado porque había quedado huérfana de padre y madre, y su primo la había criado, era como su papá. Pero esa muchacha, que era muy hermosa, fue escogida por el rey de Persia para ser la nueva reina en lugar de Vasti. Y ahora había llegado a ser la esposa del rey. No solamente eso, su padre de crianza, su papá, trabajaba en la corte del rey como portero, pero había sido honrado grandemente por el rey, porque como portero escuchó a unos hablando y haciendo un complot para matar al rey. Y lo dejó saber y se investigó y se descubrió que era cierto que habían planificado asesinar al monarca, el rey Asuero. Y no se le había dado las gracias públicamente a este hombre que había descubierto el complot. Los que estaban haciendo el complot fueron todos muertos, pero de alguna manera se había pasado por alto el agradecerle al que delató el complot. Y una noche, mientras el rey Asuero no podía dormir en su cama, mandó que le trajeran los registros del palacio y que le leyeran. Y justamente le leyeron la historia de este complot y cómo se había salvado la vida del rey.
Y el rey en su cama dice, ¿y qué honor se le dio al hombre que delató el complot? Y le dijeron, bueno, pues aquí en los registros no aparece que se lo felicitó de ninguna manera ni se le dio ninguna recompensa. Pero este hombre debiera ser recompensado si le salvó la vida al rey. Mañana mismo me encargaré de que sea recompensado el tal Mardoqueo. Cuando se levanta por la mañana, el primero que llega al palacio era Amán. Y ustedes conocen la historia de Amán si conocen la historia de la reina Esther. El hombre odiaba a los judíos y odiaba especialmente a Mardoqueo, porque cuando él entraba por el palacio, el portero no se le postraba delante y le hacía reverencia. ¿Por qué? Porque el judío Mardoqueo sabía que había un mandamiento de la ley de Dios que dice: no te postrarás delante de nadie sino de Jehová tu Dios. Y él no se inclinaba y él lo odiaba. Y cuando entra y venía a pedirle al rey la cabeza, no solo de Mardoqueo, sino de toda la nación judía, había construido una horca donde iba a colgar a Mardoqueo para enseñarle a todos qué se hacía con los que le faltaban respeto al gran Amán, el amigo del rey. Cuando entra, el rey Asuero le dice: oye, Amán, ¿cuál debiera ser el premio a un hombre a quien el rey desea honrar grandemente? Y Amán pensó: ¿quién más quiere honrar al rey sino a mí? Y le dice: bueno, pues esto es lo que yo te sugiero, rey, si te parece bien. Que le pongan el vestido del rey, que le pongan la corona del rey, que lo suban al carro del rey y que lo paseen por toda la ciudad capital anunciando: así se hará a todo aquel a quien el rey desea honrar. Y que un alto funcionario del gobierno lleve las riendas del carro y todos se tengan que inclinar delante del hombre que va arriba del carro. Y le dijo el rey: me parece excelente tu idea, Amán. Vamos a ejecutarla. ¿Quién más alto funcionario que tú? Y Amán dijo: me salió bien, soy yo el que va a honrar al rey para llevar las riendas del carro. ¿Y a quién vas a honrar? Al portero Mardoqueo. Le salió el tiro por la culata. Y tuvo que llevar a Mardoqueo sobre el carro del rey con la corona y el manto del rey y anunciar a todos: así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Ese fue solo el comienzo de la desgracia de Amán. Ustedes saben lo que pasó. Finalmente, en la horca que él había preparado para Mardoqueo, fue colgado él mismo. Y los judíos, que él había sacado con engaños la firma del rey, porque el rey le dio su anillo para firmar un decreto contra todos los judíos que todavía estaban en Persia, sin percatarse el rey de lo que estaba haciendo. Porque ni siquiera le dijo quién era el pueblo. Dijo: acá hay un pueblo que desobedece tus leyes, que tiene sus propios dioses. No le conviene al rey tenerlos vivos. Hagámoslos desaparecer del reino. Borrémoslos del mapa. Y el rey dijo: haz como tú quieras. Sin saber el rey que los que Naamán quería matar eran a los mismos judíos. Ustedes conocen el resto de la historia. La reina Esther intervino y se voltearon las cosas. Y el pueblo judío salió
libre. La noche que iba a ser la noche de la matanza de los judíos, el decreto de muerte, fue la noche de la victoria. De ahí en adelante los judíos fueron muy favorecidos y la gente les tenía miedo. Decían, mira, este pueblo, la mano del Dios de ellos los protege. Fue en esta época donde Nehemías entra en acción. Nehemías tenía un puesto importante en la corte del rey. Y vamos a leerlo. Nehemías capítulo 1. Dice en el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu es el mes 9 del calendario. El mes 9. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían ido de regreso a Jerusalén, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de la ciudad está derribado, y las puertas están quemadas a fuego. Ahora, Nehemías no se fue para allá de regreso, él está todavía en Persia. Y por cierto, en el capítulo 2 y versículo 1 dice que él era el copero del rey. Ahora, la posición de copero no era solamente el que le servía vino al rey. Era una posición de muy alta confianza ante los reyes. Es más, era el hombre de mayor confianza. No en el gobierno, pero sí personal. Era como el guardia personal del rey. ¿Por qué? Porque en aquella época se acostumbraba a atentar contra la vida de los reyes envenenándole la comida o la bebida. Y el copero era el que cuidaba que lo que llegaba al rey estuviera en condiciones de ser ingerido. Es más, no solamente él supervisaba toda la comida y supervisaba toda la bebida del rey, pero él personalmente servía la copa al rey. Lo que él bebía, fuera agua, fuera vino, lo que fuera, él se lo daba, pero él lo probaba primero. Aunque había pasado solo por sus manos, delante del rey, se servía de la misma jarra y él tomaba primero para que el rey viera que estaba seguro el tomarlo. Dice Elena de White sobre Nehemías. Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte del rey de Persia. Como copero del rey, tenía libre acceso a la presencia directa del rey, diario. Ustedes se recuerdan que Asuero, para que su propia esposa entrara, tenía que ser llamada, y si no la llamaba, podía perder la vida. Pero el copero todos los días lo veía, porque todos los días el rey tenía que beber. Es decir, estaba en la misma presencia del rey a diario. En virtud de su puesto y gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser no solo el hombre de confianza del rey, pero su amigo personal y su consejero. ¡Wow! ¡Qué posición tenía Nehemías! No por nada. Pero el pueblo de Dios fue favorecido delante de los reyes, tanto de Babilonia como de Persia, por su lealtad a Dios. Daniel
llegó a ser el más importante en el reino. Y ahora, Nehemías también, un hombre muy importante en el reino de Persia. Por cierto, el mismo Daniel llegó a tener un cargo con el rey de Persia. Después que los persas, que Ciro tomó el reino, Daniel fue puesto encargado de todos los negocios. Eso lo pueden leer en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Después de la caída de Babilonia, que está en el capítulo 5, en el capítulo 6 dice: pareció bien a Darío, versículo 1, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, cuando los medo-persas llegan al poder, ¿a quién ponen? A Daniel, porque Daniel era el que le había dicho a Ciro: tú eres el escogido de Dios y vas a tomar la nación y se van a abrir las puertas y Dios te le va a entregar en sus manos. Pues ¿a quién más sino al hombre de confianza que le había traído los escritos sagrados del Dios de Israel? Lo pusieron sobre todos los encargados. Sobre cada nación había un sátrapa, y sobre esos había 3, por 3 regiones de todo el imperio persa. Pero de esos 3, el más importante era Daniel. No por nada Nehemías llegó a ser el hombre de confianza del rey Asuero, el copero. Sigo leyendo. El nombre de este rey Asuero, o Artajerjes, es el mismo, está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías sirvieron durante la época del rey Asuero. Durante el reinado de Asuero se promulgó el decreto en el año 457 antes de Cristo, el tercer y último decreto para la restauración de Jerusalén. Durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras. Y esta reconstrucción de Jerusalén fue terminada por Nehemías y sus colaboradores, que terminaron la reconstrucción de los muros de Jerusalén. 2 hombres importantes, Esdras y Nehemías. Vamos ahora a hablar un poquito más de Nehemías. A pesar de que Nehemías gozaba del favor real y de verse rodeado de pompa y esplendor en la corte del monarca más poderoso de su época, no olvidaba a su Dios, ni al pueblo de Dios. Con el más hondo interés, su corazón se volvía hacia Jerusalén, y sus esperanzas y goces se vinculaban con la prosperidad de esa nación y de esa ciudad. Por medio de este hombre, al que la residencia en la corte persa había preparado para la obra para la cual Dios lo había de llamar, Dios se proponía bendecir a su pueblo en la tierra de sus padres. Ahora, si ustedes recuerdan lo que leímos en Nehemías 1, dice el versículo 2, que vino Anaín, uno de sus hermanos, y algunos otros varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían ido allá. Habían ido con Esdras a reconstruir la ciudad, pero le contaron que las cosas no estaban buenas en Jerusalén. Le dijeron: todavía
la ciudad está en ruinas. Versículo 3. El remanente de los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén sigue derribado y las puertas todavía están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Elena de White comenta así: mediante los mensajeros que vinieron de Judea, Nehemías había sabido que habían llegado días de dura prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad, pero la obra de restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran suspendidos a cada rato por perturbadores, y el pueblo era mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Es decir, el templo se había reedificado bajo el segundo decreto que dio Darío. Algunas casas se habían reedificado y reconstruido, pero el muro estaba en ruinas. La ciudad estaba desprovista. No tenía protección de los enemigos. Y el templo era atacado a cada rato para ser saqueado. Abrumado de pesar, Nehemías no podía ni comer ni beber. Él dice, y ya lo leímos ahí en el versículo 3 del capítulo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por varios días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y luego decidió confesar el pecado de él y del pueblo. Dice el versículo 5. Y yo dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esto está escrito en el libro de Levítico, en el capítulo 26, escrito por Moisés, y estamos hablando ahora, pues, de 1000 años antes que Moisés había escrito estas palabras. Si ustedes pecan, van a ser dispersados. Pero, versículo 9, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 5, también escrito por Moisés 1000 años antes. Entonces, en su oración, Nehemías confiesa el pecado de él, confiesa el pecado de su casa, de su familia, de su pueblo, y dice: hemos pecado mucho.
Por eso nos pasó lo que nos pasó. Por eso estamos en el cautiverio. Por eso fuimos esparcidos. Tú puedes decir, bueno, esta es una historia vieja. Pero saben, hermanos, nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles en el mundo. Pero aún el pueblo de Dios está esparcido. Y si nosotros queremos ver la mano de Dios manifestarse nuevamente en su pueblo para cumplir el cometido que Dios nos ha dado, porque tenemos que ser luz a las naciones, tenemos que dar el último fuerte pregón al mundo entero. La Biblia describe lo que el pueblo adventista va a hacer como un ángel que baja del cielo con gran poder y toda la tierra es iluminada con la gloria de ese mensaje. Ese es el cuarto ángel. Pero ahora vemos al pueblo de Dios disperso, escondido, como ratas en sus cuevas. Y tenemos un gran mensaje que dar y tenemos que sacudir al mundo, iluminar al mundo con esa luz. Pero tenemos miedo hasta de salir a golpear una puerta. En primer lugar, tenemos que hacer como Nehemías, reconocer nuestro pecado. Reconocer que hemos sido desobedientes a los mandamientos de Dios. Arrepentirnos de todo corazón y pedir al cielo la misericordia divina. Y el Señor dice, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, Nehemías 1:9, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allá mi nombre. Esta es una lección que tenemos que aprender nosotros como pueblo de Dios. Para que la mano de Dios se manifieste en nuestro medio, su brazo poderoso se haga ver, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber reconocimiento de que hemos hecho mal, como individuos, como familias, como pueblo escogido. Dios quiere que su luz resplandezca en el mundo entero, pero no hemos sido fieles al cumplir el cometido. Nehemías sigue orando y le dice a Dios, Señor, versículo 10, ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Somos el pueblo de los redimidos y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, te ruego, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Qué está pidiendo Nehemías? Que se levante la dispersión del pueblo, que la ciudad que está en ruinas llegue a ser otra vez el pueblo, la ciudad del pueblo escogido de Dios. Pero Dios habla a Nehemías y dice, ¿tú quieres ver todo eso? ¿Tú quieres que se reedifique el muro de la ciudad? ¿Quieres que se reedifique la ciudad? ¿Quieres verlas otra vez como estaba antes, cuando tú eras niño? Y tú me estás pidiendo que mi mano poderosa se manifieste. Pues hagamos una cosa. Te voy a mandar a ti. ¿Saben? Cuando nosotros oramos, estemos dispuestos para la respuesta a Dios. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, a la verdad los campos están blancos para la siega.
pero no hay segadores. Orad para que el Señor del campo mande obreros a su viña. Y los discípulos se pusieron a orar y el Señor les dijo, y ahora los mando a ustedes. Cuando Jonás dijo, mira cómo está Nínive, rebelde, una ciudad pecadora, llena de maldad y pecado. Y Dios le dijo a Jonás, vas a ir tú a amonestarlos. Y Jonás se quiso escapar y se fue para el lado contrario. Cuando Moisés oraba y decía, Señor, mira tu pueblo oprimido en Egipto, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, Dios lo llamó desde una zarza ardiendo y le dijo, a ti te he escogido para ir a sacar mi pueblo. Pero si yo no sé hablar, Señor, mejor escoge a otro. No, a ti te he escogido. Cuando oramos, tengamos cuidado de lo que pedimos a Dios, porque Dios a veces tiene la buena idea de responder la oración de lo que le pedimos a través de nosotros. Y Nehemías le pidió a Dios por su pueblo y su ciudad que estaba destruida y Dios dijo, a ti te voy a enviar. Y cuando terminó la oración, lo último que dijo es, dale gracias a tu siervo delante de aquel varón, porque ya el Señor había puesto en su mente. Miren lo que dice aquí Elena de White. Dice, con frecuencia Nehemías había derramado su alma a favor del pueblo de Dios. Pero esta vez, mientras oraba y ayunaba y rogaba y lloraba, el Espíritu Santo puso un propósito santo en su espíritu. Resolvió que él iría al mandato de Dios y él pediría el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material. Emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey a fin de poder cumplir ese plan. Suplicó. Y ahí está, el último pedacito del capítulo 1 de Nehemías. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Versículo 11, última parte. Y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía, agrega él, de copero al rey. Dale gracia a tu siervo delante del rey, ante quien voy a presentar la situación de mi pueblo. Sin embargo, no fue de inmediato. Esta oración que acabamos de leer fue en el mes de Kislev, que es el 8º mes. Pero él estaba buscando la ocasión propicia para pedirle al rey lo que él necesitaba y cumplir el anhelo de su corazón que Dios le había puesto en su mente. Tú tienes que ir y dirigir la reconstrucción de la ciudad. Él estaba muy cómodo en Susa, capital del reino. Tenía el cargo de mayor confianza del rey más poderoso del imperio persa. Tenía una buena casa, tenía una buena familia. Todo lo que un hombre puede anhelar y desear en este mundo, él lo tenía. Un buen pago. No le hacía falta nada. Pero su corazón estaba con el pueblo de Dios y con la ciudad amada de Dios. No podía comer, no se sentía feliz. Y dice Elena de White, durante 4 meses, Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición ante el rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado y se esforzaba
por no llorar continuamente, se condujo animosamente en la presencia del rey. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. En la corte del rey no se podían dar con cara larga. Les podía costar la vida. La angustia no debía echar su sombra sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza. Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, cuando estaba trabajando, al mal tiempo, buena cara. Sonreía. Pero detrás de esa sonrisa se escondía su dolor. Y cuando llegaba a su casa, solo lloraba, ayunaba, pasaba la noche entera en oración, dice aquí. Oculto a los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones, los ayunos, los ruegos, las lágrimas, que solo Dios y los ángeles oían y veían. Pero al fin, el pesar que abrumaba el corazón del patriota ya no podía esconderse. Las noches de insomnio que se pasaba en vigilia y oración, los días llenos de congoja comenzaron a mostrar sus rastros en el semblante de Nehemías. El rey, que velaba por su propia seguridad, estaba acostumbrado a leer los rostros de los que trabajaban con él, porque él les podía ver si había un cambio de actitud. Y la vida de él dependía de los que estaban a su cargo. Así que el rey era un psicólogo que miraba los rostros y penetraba aún los disfraces de la sonrisa que todos ponían. Y se dio cuenta de que alguna aflicción secreta acosaba a su hombre de confianza, al copero. Versículo 1. En el mes de Nisán. Nisán es el mes primero. La oración la hizo en el mes octavo, en Kislev, pero 4 meses más tarde, en el mes de Nisán, del año 20 del rey Artajerjes, estando ya, habiéndole servido a él la bebida, tomé el vino y lo serví delante del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? ¿Qué te pasa? No es esto sino quebranto de corazón. Lo puedo ver en tu rostro, estás mal, Nehemías. Y yo temí en gran manera. Ahí sí se asustó cuando el rey se dio cuenta de su congoja. Recuerden, les podía costar la vida. Tenían que estar siempre contentos delante del rey. La pregunta llenó a Nehemías de aprensión. ¿No se enojaría el rey al saber que mientras el cortesano parecía dedicado a su servicio, estaba pensando en su pueblo lejano y afligido? ¿No sería visto como deslealtad pensar en la ciudad de Jerusalén cuando él servía en la capital del reino al monarca? ¿No perdería la vida el ofensor? ¿Quedaría en la nada el plan con el cual soñaba para devolver a Jerusalén su fuerza? Entonces temí en gran manera, dijo él. Y dije, versículo 3, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, donde están enterrados mis antepasados, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca sin evocar sus prejuicios.
sea, no se puso a pensar, ay, este que está pensando en Jerusalén, si está aquí sirviendo en la corte. Al decirle él, ¿dónde están mis padres, mis abuelos enterrados? Está todo destruido, quemadas sus puertas. Otra pregunta del rey dio a Nehemías la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho tiempo. Miren lo que le preguntó el rey. Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? What do you need? What do you ask? Y entonces oré al Dios de los cielos. Antes de responderle, en un flash, antes de abrir su boca, agachó la cabeza delante del rey y se sometió al rey del universo primero. Qué lección para nosotros, hermanos. Mire lo que dice Elena de White. El varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de un monarca más grande que el rey de Persia. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba la ayuda del rey. Y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su apoyo. Oré al Dios de los cielos. Elena de White dice, fue una oración brevísima, como un flash. Agachó la cabeza y en segundos se comunicó con el monarca del cielo. En esa brevísima oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos más caudalosos. El poder del cielo. Escuchen, hermanos, la facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone todo cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. ¿Saben lo que eso quiere decir? Lo normal es ir a nuestro cuarto, como dijo Jesús, cerrar la puerta y postrarnos ante la presencia del Todopoderoso. Es venir a la casa de Dios y orar con los hermanos de rodillas como lo hacemos, pero no siempre podemos orar de esa manera. Cuando estamos trabajando en nuestro trabajo regular o en las tareas de la casa, las amas de casa, apremiados y casi abrumados de perplejidad, podemos elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente, aún en lo que estemos haciendo en ese momento. Esas les podemos llamar oraciones flash, oraciones de emergencia, oraciones de necesidad. Escuchen, mis hermanos, no siempre tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo, irnos a un cuarto, cerrar la puerta y arrodillarnos. La forma correcta de adorar a Dios es de rodillas. Pero a veces podemos hacer la oración flash, la oración de emergencia. Cuando estamos viajando, cuando estamos manejando un carro, y estamos en un peligro. Cuando vamos por el aire, y eso me toca a mí, que pues ayer vine volando, o por mar o por tierra, y nos vemos amenazados por algún grave peligro, podemos recurrir directamente al monarca del cielo y suplicar la protección divina. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes, donde quiera y cuando quiera que lo invoquen.
¿Qué promesa es esa, hermanos? No importa dónde estemos o la situación que estemos, podemos elevar nuestra mente en un flash. Padre Santo, ayúdame. Tengo que tomar esta decisión. Tengo que hacer esto. Protégeme, Señor. Y si en ese momento nos ponemos en comunicación con el Todopoderoso, el Dios del cielo va a escuchar nuestra plegaria. En toda circunstancia, dice aquí, en toda condición, el alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que es fiel y guarda su pacto. En aquella breve oración, en un momento, Nehemías se agarró de la mano del Rey de Reyes y cobró valor para exponer a Artajerjes su deseo de quedar por un tiempo libre de sus deberes en la corte, y solicitó autorización para edificar los lugares asolados de Jerusalén, para hacer de ella nuevamente una ciudad fuerte y defendida. De esa petición dependían resultados portentosos para la nación judaica. Y miren lo que dice, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ahí estaba la reina Esther, que era judía también. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? Fíjense, cuando el rey le dijo, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? Versículo 4, él le dijo, él oró primero al Dios del cielo y en el 5 dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Y entonces el rey dijo, no le dijo ni que sí ni que no. Pero en la respuesta estaba la concesión, porque le dijo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo estarás de regreso aquí? Le estaba diciendo, ve, solamente dime cuánto tiempo te tengo que dar de licencia para ir a cumplir el deseo de tu corazón. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 7. Ahora que ya el rey le concedió el ir, ahora Nehemías se animó a pedir todo lo que necesitaba. No era solo el permiso para ir. ¿Con qué lo iba a hacer? ¿Con las manos? Él necesitaba fondos. Él necesitaba la manera de hacer lo que Dios había puesto en su corazón. Y no perdió la oportunidad. Dice aquí, expuso al rey todo lo que necesitaba. Y como el rey le había concedido ir, se sintió alentado para pedir aún más ayuda, a fin de dar dignidad y autoridad a su misión, así como para estar protegido durante el viaje, solicitó y obtuvo una escolta militar. Le dijo que mande el rey a un batallón que me acompañe para que me proteja en el camino. Soy un funcionario del rey, pero quiero ir oficialmente enviado por el rey y que me defiendan como funcionario del rey. Además de esto, quiero que me des cartas. Lo pueden leer, están los versículos que siguen. Versículo 7. Si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. El otro lado del río se refiere al Éufrates. Más para allá había un montón de naciones que él tenía que atravesar para llegar hasta Judá. Y todas esas naciones eran provincias del imperio persa que tenían gobernadores.
Deme cartas de recomendación que me abran el paso, que no tenga ningún problema. Además, carta para Asaf, versículo 8. Guarda del bosque del rey. Él tenía que pasar por el camino largo, no atravesando el desierto, que era muy peligroso y no había agua y era pura arena. Se iba por la tierra luna, la media luna de las tierras fértiles. Se iba un poco al norte y se bajaba, subía por el río Éufrates y luego bajaba por el camino de la costa y tenía que pasar por varias naciones, pero también tenía que pasar por el Líbano. Y en el Líbano estaba el bosque del rey de Persia. De ahí era donde se cortaban las maderas para las edificaciones, porque el resto pues era solo desierto, pero ahí estaba un bosque tremendo. Los famosos cedros del Líbano crecían allí. Y le dice Nehemías al rey: deme carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vienen luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Es decir, fue bien acompañado y bien recomendado y con los fondos necesarios para la empresa. Hermanos, nosotros tenemos también una casa que edificar. Y no me refiero ahora a la casa física, aquí donde estamos ahora. Me refiero al templo de Jehová, su casa. Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios y necesitamos reedificar sus muros. Hay una obra muy grande que hacer, no solo en proclamar el último mensaje al mundo, sino en reedificar los muros caídos de Jerusalén. El pueblo adventista que fue escogido por Dios para una misión solemne y monumental está en ruinas. Por años ha habido apostasía, ha habido falta de cometido y de cumplimiento del deber. Y nosotros, que nos consideramos los que proclamamos la verdad presente al mundo, también hemos sido negligentes en cumplir la misión que Dios nos ha dado. La orden fue dada, pero habitamos en buenas casas nosotros. Y la casa de Jehová está bajo una carpa. Pero nosotros no habitamos en carpas ni en tiendas, ¿verdad? ¿No creen ustedes que llegó el momento de decir lo que dijeron el pueblo cuando Nehemías llegó y les propuso el plan? Estaban desanimados, tenían años de estar allá y la cosa no progresaba, había muchos enemigos. Si ustedes leen el último versículo del de la porción que estamos leyendo, el versículo 10, dice: oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre hay enemigos del pueblo de Dios, siempre. En cualquier empresa, en cualquier propósito que nos proponemos para ayudar al pueblo de Dios, se levantan enemigos. Y hermanos, hay enemigos externos, pero también hay enemigos internos. Dice la mensajera del Señor. Los versículos que siguen los vamos a estudiar más en detalle esta tarde, en la segunda parte del tema. Pero había muchos enemigos. Muchos enemigos. Dice aquí la sierva del Señor: en todo movimiento religioso
Hay quienes, si bien no pueden negar que la causa es de Dios, no pueden negar que la mano de Dios está presente en el movimiento, se mantienen apartados y se niegan a hacer esfuerzo alguno para ayudar. Convendría a los tales recordar lo anotado en el cielo, en el libro donde no hay omisiones ni errores por el cual seremos juzgados. Allá se registra toda oportunidad de servir a Dios que no aprovechamos, y también se recuerda para siempre todo acto de fe y amor. Lo que vamos a ver esta tarde, hermanos, es el ataque del enemigo contra los proyectos del pueblo de Dios. Y esto está en el libro de Nehemías, hermanos. ¿Saben lo que dice? Que con una mano Nehemías y los que le ayudaban reconstruían el muro y con la otra tenían la espada para defenderse. Fue terrible. Las luchas que vinieron fueron tremendas y la sierva de Dios, esta tarde lo vamos a ver más en detalle, dice que toda buena obra que el pueblo de Dios se ha llamado a hacer, el enemigo va a levantar su baluarte. Por supuesto que trabajamos con un Dios todopoderoso que no conoce el fracaso, pero nunca nos prometió que iba a ser fácil la obra. Nunca nos dijo que todo iba a estar pavimentado. Íbamos a tener que andar por camino de terracería, íbamos a tener que abrir brecha por él. Nunca nos dijo que todo iba a ser fácil. Pero una cosa sí nos prometió. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa por cuál camino tengamos que pasar, el Señor está a nuestro lado y Él nos defenderá. Esta tarde vamos a ver cómo se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Es algo muy, pero muy interesante. Y todo esto que está registrado en la palabra de Dios, ¿qué no nos dice el apóstol Pablo? Que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si esta parte fue registrada en el libro de Nehemías, es para nuestra enseñanza, es para nuestra admonición, es para corregir, es para amonestar, para que no caigamos en los mismos errores del pasado. Quiero terminar en esta hora, porque el tiempo ha transcurrido, leyéndoles el versículo que fue nuestra lectura bíblica, que leyó nuestra hermana. Él reunió a todo el pueblo que estaba en Jerusalén. Pero antes de eso hizo algo que no lo vamos a leer ahora, esta tarde lo vamos a ver. Un recorrido misterioso a la luz de la luna. Ese es el tema de esta tarde. Un recorrido misterioso a la luz de la luna. Pero después de eso, reunió a todo el pueblo al día siguiente. Dice el versículo 16, no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ese es el recorrido misterioso que nadie sabía. Ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nadie le había dicho nada, nadie sabía. Y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Ahora nosotros sabemos por qué dice eso, ¿verdad? Cuando leímos la lectura bíblica al principio dice, yo les declaré cómo la mano de Dios había sido buena, pero no sabíamos todo lo que Dios había hecho. Cómo había él bendecido a su pueblo, primero a través de Daniel y luego a través de
Zorobabel y luego a través de Esdras y ahora a través de Nehemías, y cómo Dios le dio gracia delante del rey y consiguió todo lo que él necesitaba. Ahora les abrió su corazón y les dijo, miren, vengo de una tierra lejana, que no son ni siquiera del pueblo de Dios. Pero Dios me abrió las puertas. Dios me bendijo. Yo dejé mi buena casa, dejé mi buen puesto allá con el rey, aún arriesgando a que perdiera mi puesto por tantos meses de estar fuera. Pero vengo aquí con un cometido que Dios me mandó. Y no me iré hasta que no termine. Les declaré, versículo 18, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Os rebeláis contra el rey? Oh, mis hermanos, cuando estudiemos el ataque del diablo contra el pueblo de Dios esta tarde, nos vamos a dar cuenta cómo se levantan los que van a atacar el pueblo de Dios, aún falsos rumores y mentiras. ¿Saben lo que andaban diciendo? Que Nehemías, que había sido mandado por el rey, estaba siendo desleal al rey y se estaba rebelando contra el rey de Persia, que él quería reconstruir la ciudad y los muros para él ponerse como rey en Judea e independizarse del reino persa. Ese no era el propósito de Nehemías, pero ese fue el chisme que le levantaron para ponerlo en mal. Esta tarde vamos a hablar de cómo los chismes destruyen la obra de Dios. Todo esfuerzo que se quiere hacer, siempre va a haber gente que va a hablar en contra y va a estar viendo lo malo y no lo bueno. Siempre atacando a cualquiera que quiera hacer la buena obra de Dios, el diablo le va a meter sus secuaces para desanimar a los que quieren levantarse y edificar el reino de Dios. Siempre nos vamos a encontrar con tropiezos. Nunca va a ser fácil, pero tenemos un Dios de nuestro lado que peleará nuestra causa. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en respuesta yo les dije, versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, los enemigos, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El capítulo 3 que sigue y el capítulo 4 nos muestran lo que pasó y es muy interesante. Hoy vamos a concluir por aquí. El sermón de hoy llevaba por título Levantémonos y ¿qué? Y edifiquemos. Y ustedes saben que lo estoy aplicando a la obra que tenemos que hacer de levantar las murallas de Sión, de levantar el pueblo de Dios, de fortificar al pueblo de Dios que está abatido, está asustado, está desperdigado, está disipado. Hay una obra que hacer. Hay una obra que hacer ante el mundo para edificar el templo de Dios en esta tierra, porque cuando el Señor venga, va a encontrar un pueblo fiel que guarda sus mandamientos. Pero nosotros somos los que tenemos que reunir a ese pueblo para que levante los muros de Sión. Y hemos sido bastante lerdos y tardos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado.
Oh, el sábado venimos a cumplir con la misa de 11. Pero el resto de la semana estamos más preocupados en las cosas de este mundo, sin saber que todo esto se va a quemar. O sí lo sabemos. Todo esto se va a acabar. Y todo el esfuerzo que ponemos de nada va a valer. Debiéramos preocuparnos más por levantar la casa de Jehová, su templo santo, de buscar las piedras vivas que van a formar parte del edificio que va a perdurar por toda la eternidad, que son los creyentes que podamos traer a los pies de Cristo Jesús. Pero, el himno final que vamos a cantar es os pusisteis a arar, pues seguid aunque duro el terreno encontréis. Creo que es el 355, si no recuerdo mal. Os pusisteis a arar, pues seguid. Ese es el mandato del Señor. Amantísimo Padre Dios nuestro, infinitas gracias te damos con nuestros corazones llenos de regocijo, porque vemos ejemplos maravillosos en tu palabra, de hombres de fe, de hombres de valor, de hombres de arrojo y hombres de oración. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo del profeta Nehemías. Gracias, Señor, porque a través de él tú nos animas a seguir adelante, no importa lo que encontremos delante del camino. Gracias, porque sabemos que contigo tenemos garantizado el triunfo. Señor, este día la iglesia aquí de Perris, nuestros hermanos se han unido. Hemos unido nuestras fuerzas y nuestro propósito para hacer la obra que tú nos has encomendado. Queremos tener un lugar aquí, un lugar apropiado donde orarte, donde adorarte semana con semana. Te pedimos que tú bendigas este proyecto que tenemos por delante. Y tal como lo dice tu palabra, que el pueblo respondió a Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Así nosotros lo hemos demostrado con nuestro compromiso para este proyecto, entregando nuestras promesas el día de hoy. Te pedimos que tú bendigas estas donaciones y estas promesas que se han hecho y que puedan llegar a ser una realidad y muy pronto podamos ver transformado este lugar para gloria y honra de tu nombre. Bendice también, Señor, la siembra que estamos haciendo de tu palabra. Que podamos despertarnos del letargo en que estamos como pueblo escogido. Que tenemos una misión tan grande para dar. Tenemos que arrebatar a almas tanto como sea posible de las garras de Satanás. El tiempo es corto. Todo a nuestro alrededor. Hay peligro, hay miseria, hay desgracia, hay enfermedad, hay muerte, Señor. Cada vez vemos más y más señales de que el día de tu venida se acerca. Tenemos que edificar el templo de Jehová para que cuando Él venga encuentre un pueblo bien apercibido, bien preparado, que esté listo para entrar en la patria celestial. Ayúdanos a cumplir nuestra misión y a edificar tu templo, tu reino en esta tierra. Despídenos ahora con tu bendición. Bendice los alimentos físicos de los cuales hemos de participar. Y Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de esfuerzo, sea de predicación, sea de obra misionera o aún de trabajo físico, redunde en gloria y honra para tu nombre. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo.